En este vídeo te voy a mostrar cómo continuar haciendo el postprocesamiento de líneas de costa. Esto forma parte del ejercicio 5 de la asignación práctica 02, Datos geoespaciales para geomorfología aplicada, de la asignatura de geomorfología, licenciatura en geografía, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Saltando directamente al ejercicio 5, en concreto al literal B, porque ya el literal A fue lo que realicé anteriormente, en el video anterior lo puedes buscar, en donde digitalicé la línea de costa y 5 transectos, que es lo que se me pedía aquí. Ahora en el literal B lo que se me pide es preparar el terreno para, bueno, en el literal B se pide calcular la endpoint rate o la velocidad anual entre puntos terminales, ¿no? Que es a qué velocidad se mueve la línea de costa entre dos fechas elegidas, ¿no? En concreto hay no solo dos, sino que hay, como hay tres periodos, pues podríamos calcular tres EPR, y como cada uno de estos periodos es muy diferente, pues la petición que se hace en este mandato es para analizar cada uno de esos periodos de forma diferente y por cada transecto. Entonces, para cada uno de ellos hay que calcular un endpoint rate. Entonces, ese endpoint rate para calcularlo se necesita preparar el entorno de trabajo si lo vamos a hacer en QGIS. Como digo, ya en R esto se hace de manera muy automatizada, pero en QGIS lo tenemos que hacer manualmente para poder entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es preparar el terreno. Ya tenemos los transectos, que son 5 y un eje de referencia. Entonces ahora lo que correspondería sería, primero que nada, obtener los puntos de intersección entre transecto y línea de costas y el punto de intersección entre cada transecto y el eje de referencia. Después que tengamos esos puntos, tanto los puntos de intersección de transecto con línea de costa como los puntos de intersección de transecto con eje de referencia, usaremos un cálculo o una herramienta de QGIS que se denomina distancia al eje próximo, y esto calculará la distancia de un punto hacia el punto del eje, de intersección del eje, y eso me permitirá saber cuál es la distancia que hace el eje. Restando después unos de otros, podré obtener la EPR. Vamos allá, entonces preparemos ese terreno. Voy a quitar de edición una capa que tenía en edición en ese punto, y ahora lo que voy a hacer es generar la intersección. Primero, de transectos contra líneas de costas. Si no la tienes entre las usadas, como seguramente será, pues simplemente buscando intersección de líneas, ¿ok? Lo vas a encontrar. Está dentro de superposición vectorial, intersección de líneas, ¿no? Así que bueno, bien, el primero transectos, bien, como la capa de entrada, y la capa de intersección serán las líneas de costa, que es Punta Catalina en general, como le he llamado aquí, ¿no? Entonces es importante elegir el campo de entrada. Para la capa de entrada, bueno, pues sería, ¿cuáles son los campos que van a pervivir? Bueno, pues me interesa que perviva transecto, ¿no? Si los marco todos no hay problema también, ¿ok? Eso no sería ningún inconveniente, porque si hay campos iguales le va a poner un prefijo, un sufijo al final, ¿no? Y luego los campos que me interesa que se conserven de la capa de intersección, puedo conservarlo todos también, no hay problema. Los campos que se llaman igual, en concreto el de Fitter ID, lo que va a hacer es tener un sufijo al final, ¿no? Y luego puedo también tener definir el prefijo que deberían tener los campos interceptados. No me interesa editar eso, no hay que entrar en ese detalle. Y bueno, sigo en la carpeta, en el directorio de ejercicio 5. A esto le voy a poner, bueno, pues le voy a llamar intersección, transectos, líneas de costa. Bien, ok, ahora voy a tener una nueva capa que va a ser de puntos en este caso. La ejecuto, terminado, vamos a verla. Ahora por cada línea de costa en intersección con transecto hay un puntito. Y cada uno de esos puntitos tiene todos los atributos que provienen de tanto el transecto como de las líneas de costa. Ok, ahora hacer lo mismo, pero con el eje de referencia. Así que bueno, vuelvo para acá. La capa de transecto. Perdón, un momento. Este, este objeto, correcto, está bien ahí, no hay problema. Vuelvo continúo. Transectos contra eje de referencia. Conservo, ¿qué? Bueno, conservo todos los campos, no hay problema. Y también voy a conservar todos los campos de eh, el eje de referencia. Nada más es uno realmente el que importa, que es el de nombre. Y a esto le voy a llamar, parecido a esta, intersección transectos con
eje referencia. Bien, ahora se hace muy rápido, la verdad, y esto va a generar 5 puntos realmente, ¿no? Ahora tengo dos capas de puntos, las voy a poner encima y ahora también estas las voy a hacer invisibles para que destaquen las que interesan y claro, ahora tengo por un lado la intersección del transepto con los ejes de referencia, son 5 puntos solamente, ¿ok? Bien, y las intersecciones de los transeptos con las líneas de costa. Finalmente, ahora lo que necesito es aplicar un algoritmo de distancia. Se llama así, lo puedes buscar como tal, distancia al eje más próximo o línea a eje. Y lo que voy a hacer es usar esa herramienta precisamente para calcular la distancia entre cada uno de los puntos de una de las capas, que es la de línea de costa, contra los puntos de destino, ¿no? Entonces, el que va a convertirse en punto de origen va a ser la intersección de líneas de costa, ¿ok? Y las de destino sería referencia. ¿Ok? Entonces, decido si conservo o no todo, o sea, uno de los atributos en general, pero lo que interesa es que de la capa de eje, ¿ok? Que es la de la capa terminal, o más bien la capa que contiene los puntitos con los con el punto que va a usarse como punto de referencia, me interesa que conserve al menos un campo, que en este caso va a ser el campo de transecto. Ese es el campo que me gustaría conservar. Aquí no puedo decirle que me los conserve todo. Y le tengo que especificar la unidad de medida, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera voy a conservar el transecto, aunque ya va a conservarse de la capa anterior, pero esto me sirve también para hacer un chequeo cruzado, un sanity check, ¿no? Voy a guardar esto como archivo y esto le voy a llamar distancia líneas eje. ¿Vale? Y este digamos que va a ser un archivo final con el que voy a poder trabajar y calcular la EPR. Este es un archivo de líneas, ¿ok? Vamos a ver sus atributos. Voy a poner los atributos acoplados en la parte baja, aquí. Bien, y voy a cerrar aquí. Ya, y ahora lo que tengo es una capa de líneas y cada uno de las distancias que hay desde un punto de línea de costa hasta el eje de referencia, por ejemplo, voy a centrar en el transepto 1, me va a ser una línea. ¿Ok? Entonces, ahora mismo yo tengo un montón de líneas, tantas líneas como distancias se pudieran haber calculado. Si selecciono, por ejemplo, que hay 86, ¿no? Porque es esta línea, esta otra, estoy seleccionándolas todas, ¿no? Son 86 líneas, ¿no? Que hay de distancia, porque se calcularon 86 distancias. Son 86 líneas de costa que fueron interceptadas y cada puntito con respecto al eje de referencia. Bien, y ahora tengo la distancia aquí con la fecha que corresponde y además tengo repetido, por supuesto, el transecto, el código de transecto. En este caso no se conservó el nombre transecto, sino se recibe el nombre hopname, pero veo que es el mismo. Si cambia, por ejemplo, cuando cambie el código transecto, cambia a 2, este también cambia, ¿no? Y hopdist es la distancia que me interesa para la distancia que hay entre el punto y el eje de referencia. Lo puedo comprobar. Por ejemplo, si marco snap, ¿okay? A vértice, puedo comprobar que, a ver, si marcando a vértice, puedo comprobar esa distancia que me está marcando ahí, que es 31.283, ¿no? Es esta misma de aquí, ¿ok? Que es la de este puntito, ¿ok? Ese puntito que está ahí tiene esa distancia al eje. Pues con eso ya tengo lo necesario para poder calcular la EPR. Tengo la fecha, tengo las distancias, así que para poder hacer ese cálculo vamos a utilizar un script de Python que nos va a ayudar con la interfaz de QGIS a hacer esos cálculos y poderlos transcribir a un lugar más que podamos procesarlo posteriormente, pero el script de Python nos va a ayudar a hacer el cálculo de la división de distancia y esto nos va a facilitar muchísimo el cálculo de la EPR al final. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.